Estoy un poco apurado, pero les quiero revelar un secreto, uno de los grandes secretos que existen en la historia del pensamiento humano y muy particularmente de la ciencia contemporánea. Richard Feynman dijo que nadie entiende la mecánica cuántica y dijo además que toda la rareza de la mecánica cuántica, que es la herramienta fundamental, la más poderosa que tiene la ciencia, y sin embargo no la entienden, ni los físicos la entienden, particularmente ellos. Pero bueno, toda la rareza de la mecánica cuántica estaba en el experimento cuántico de la doble rendija, y que nadie entendía la mecánica cuántica, dice Feynman. Esas palabras de Feynman siguen con toda validez hasta el sol de hoy. Yo he explicado el experimento cuántico de la doble rendija y he explicado por qué no se entiende. Y he explicado la rareza cuántica. Eso lo he hecho y hace 20 años que yo publiqué un libro donde di mis primeros pasos y mis primeras explicaciones acerca de esto y eché para adelante la teoría que yo tenía, bastante ruda en ese momento, pero la he ido perfeccionando, obviamente, ¿no? Y entonces le digo esto, ¿por qué? Porque realmente es así. Los físicos no entienden qué pasa con la mecánica cuántica, no entienden el fenómeno del colapso de la función de onda, no entienden el experimento cuántico de la doble rendija, etcétera, etcétera. Entonces, yo les voy a hablar hoy rapidito, porque lo voy a hacer, yo tengo que salir y todo eso, pero déjame hacer esto antes que se me olvide, porque después se me olvida y ya, y pasa un tema, lo dejé y se fue, y ya viene otro, y qué sé yo. Y más que el canal está en función del tema de Cuba, ¿me entiendes? Para yo poner mi granito de arena en este respecto y dejo un poco descuidado el tema de la filosofía y la ciencia, que son las cosas que a mí me gustan, ¿no? O sea, las cosas que he estudiado, ¿no? Entonces, este video es acerca de dos inferencias falsas que le han costado la vida a la ciencia contemporánea, que le han llevado al atolladero en que se encuentra hoy. La situación en que se encuentra hoy la física obedece básicamente a dos inferencias falsas que han hecho los físicos. Y ni siquiera lo sospechan. La primera, ¿cuál es? Bueno, la primera está relacionada. Vamos a empezar por el final. El gran problema que tiene la física contemporánea, ¿cuál es? Unir la teoría de la gravedad con la mecánica cuántica. O sea, unir esas dos cosas. Hay nombres ahí. La mecánica cuántica, obviamente, están estas grandes personalidades de Born, Heisenberg, etc. Es un grupo, sobre todo aquella gente que le llamamos como la interpretación de Copenhague. Ese grupo para mí son los mejores y esa es la vía, la interpretación de Copenhague. Lo demás invento. Lo demás son gente que no entienden por dónde van los tiros y se ponen a inventar. Pero hay que seguir la línea de la interpretación de Copenhague, que esa es la que vale. Entonces, bueno, les decía esto porque la otra figura es Einstein. O sea, de la teoría de la gravedad, la teoría general de la relatividad, que es la teoría de la gravitación de Einstein. Unir esa teoría general de la relatividad con la mecánica cuántica es el gran problema que tiene la física contemporánea hoy, pero que hace rato que lo tiene. Y entonces todo el esfuerzo está volcado a tratar de unificar esas dos cosas. El futuro es un poco cabrón, porque no creo que la puedan unir si antes no resuelven lo que yo les voy a decir a ustedes, ¿verdad? El intento que existe, ¿cuál es? La famosa llamada teoría de cuerdas. Pero la teoría de cuerdas peca de una cosa, es demasiado geométrica. Entonces por ahí nunca va a suceder, ¿no? Ahora lo van a entender facilito. Bueno, a ver, el primer asunto que nos ha llevado al tema de la gravedad, ¿no? Pero vamos a dar la cuerda a ver hasta dónde llega esto. Y obviamente primero tenemos la teoría especial de la relatividad. En el fondo de esto, ¿qué es lo que hay? Bueno, Einstein estaba ante un dilema. Él decía, bueno, hay tres principios que yo necesito organizar aquí y poner de acuerdo, pero hay uno de ellos que sobra. Entonces, ¿cuáles son estos principios? El principio de la relatividad de Galileo. El otro era el postulado, ese es el que metió el ruido, el postulado de la velocidad constante de la luz, que era un descubrimiento nuevo. Y el tercer principio era la suma de las velocidades, la llamada regla clásica de la suma de las velocidades. ¿Por qué? ¿Qué sucedía? Que el postulado de la velocidad constante de la luz, que es una cosa que en ese momento era lo nuevo, contradecía la regla clásica de la suma de las velocidades. Eso quiere decir que atendiendo al fenómeno de la luz y su velocidad, la particularidad que tiene la velocidad de la luz, que es una velocidad constante, ¿verdad? Entonces las velocidades en el caso de la luz no se pueden sumar.
Por lo tanto, la regla clásica de la suma de las velocidades no trabaja para el caso de la luz. Eso quiere decir que usted puede, por ejemplo, para que entiendan más rapidito, monta una linterna en un avión supersónico. Y el avión supersónico ese lo monta arriba a un platillo volador que va más rápido todavía que el avión supersónico. Y entonces acciona la linterna y cuando usted sume todo eso, la velocidad del haz de luz debería ser la suma de la velocidad de esos fotones más los diferentes sistemas de referencia en que se registra ese proceso. ¿Qué quiere decir eso? El avión, la velocidad del avión más la velocidad del platillo volador. Eso tendría que darle una velocidad resultante mayor a la de la luz con respecto a un sistema rígido. Quiere decir que aquí en la Tierra, yo hago así, ¿verdad? Mide 300.000 kilómetros por segundo, pero cuando la linterna esa que está montada en todas esas cosas que van rapidísimo, que se desplazan muy rápido, pues tiene la misma velocidad que la que yo tengo aquí en la linterna. Quiere decir que no, la conclusión de Einstein fue, para el caso de la luz, no funciona la regla clásica de la suma de las velocidades. Error, pues eso es lo mismo que decir que la aritmética funciona aquí, pero no funciona en China. 2 y 2 son 4 en China, en Japón, donde quiera que usted vaya. Está demasiado rara esa conclusión, demasiado rara. Esa es la última que uno debía haber tomado. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque el experimento que demuestra el postulado de la velocidad constante de la luz, o sea, la demostración experimental del hecho de que la luz se desplaza a velocidad constante, es el famoso experimento de Michelson-Morley. Entonces, este experimento de Michelson-Morley, bueno, no voy a explicar el experimento cuál es. El resultado cuál es, que igual, que la velocidad de la luz se mantenía constante. Independientemente de la velocidad que se le pretendían adicionar, esa velocidad se mantenía constante. Y entonces, al observar que la velocidad de la luz era constante, o sea que no, aparentemente no influían en ella las velocidades de los diferentes sistemas de referencia, pues ahí se llegó a la conclusión, que es la que les voy a decir ahora. La luz siempre se desplaza a velocidad constante, no depende, la velocidad de la luz no depende de la velocidad de los sistemas de referencia, y por lo tanto la velocidad del sistema de referencia no influye sobre la velocidad de propagación de la señal luminosa. Todo eso se entendió sobre la base del experimento de Michelson-Morley. ¿Dónde está la diferencia falsa aquí? Traten de encontrarla. Bueno, les digo, lo que demuestra este experimento es que la velocidad de la luz permanece constante. Eso es lo que demuestra. Pero el hecho de que la velocidad de los sistemas de referencia no influya sobre la velocidad de la propagación de la señal luminosa, pues ya eso es una inferencia. Vamos a dividir las cosas para hacerse más sencilla. Lo primero es un resultado experimental. O sea, yo puedo constatar experimentalmente que la luz permanece constante. Ahora, el segundo paso ya es una inferencia lógica, y ahí es donde está el error. Porque decir que una cosa es que la luz permanezca constante y otra cosa es decir que la velocidad de la luz no depende de la velocidad de los sistemas de referencia. No se dan cuenta, hay una gran distancia entre una cosa y la otra. En primer lugar, porque son dos conclusiones de naturaleza diferente. Una es una constatación experimental y la otra es una inferencia a partir de esos resultados experimentales. Los físicos la identificaron y nunca han entendido a partir de ahí lo que está pasando. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar, no habría que desechar la regla clásica de la suma de las velocidades. No, había otro camino. ¿Por qué no se preguntaron, bueno, si la luz es constante, en todos los casos, ¿será que estos sistemas de referencia están en reposo con respecto a la propagación de la señal luminosa? Que realmente están en reposo y el movimiento es una ilusión. Yo estoy sumando unas cosas que no tienen realidad. Ese es el camino. Ese es el camino que yo tomé para poder despejar todos estos fenómenos. Y ese es el camino que lleva a la mecánica cuántica, señores. ¿Qué les parece? Vamos a ver ahora. Eso está relacionado. Lo primero que había que hacer era resolver los paradojas de Zenón de Lea. Uno se daba cuenta
al resolver las paradojas del movimiento de Zenón de Lea, que esos cuerpos supuestamente móviles están en realidad en reposo. Que asignarle coordenadas a un cuerpo, localizarlo en el espacio, vale tanto como volverlo estático. Entonces, ahí es donde estaba la clave de todo. Con esto le estoy diciendo que el principio de incertidumbre de Heisenberg, por ejemplo, aplica a los cuerpos macroscópicos. No hay ninguna rareza en la mecánica cuántica. Es una ilusión pensar que hay descripción exacta de los significados del impulso y de la velocidad para los cuerpos macroscópicos que se mueven a velocidades relativamente lentas. Es una ilusión. Eso no es cierto. No es cierto. Si usted tiene la localización exacta del cuerpo, usted no puede determinar su velocidad. ¿Por qué? Porque ese cuerpo está en reposo. Y si usted tiene valores positivos para la velocidad, es porque usted no puede decir con certeza en qué lugar se encuentra situado ese cuerpo. Eso vale para una guagua, para un elefante, para lo que sea, para la cosa más grande del mundo, para un contenedor, para lo que sea. ¿Entiendes? Pero se han creído ilusiones de que la física clásica describe con exactitud la trayectoria de los cuerpos en movimiento, etc. Ya estoy diciendo, una trayectoria es una secuencia de estado de reposo. ¿Dónde está la cosa? Bueno, pero se creen que hay movimiento y lo que están geometrizando todo eso es pura geometría. Entonces, ya aquí nos vamos saliendo al otro punto. Hay realidades que son de naturaleza geométrica, pero eso no tiene realidad de orden actual. Son realidades de conocimiento. Usted no puede interactuar con esas cosas en el mundo real, vamos a decir, en el mundo actual. Entonces, bueno, por ahí se va una. La primera fue una inferencia falsa a partir del famoso experimento de Michelson-Morley. O sea, sí se puede constatar que la velocidad de la luz permanece constante. Claro, eso se puede constatar. El experimento está hecho para eso. Pero decir que la velocidad de la fuente no influye sobre la propagación de la señal luminosa, eso es un error. Eso es un error. Y eso ya no es un resultado experimental, eso es una interpretación. Vamos a dejar esto aquí y vámonos para la otra inferencia falsa. La otra inferencia falsa es, como dije ya, la realidad de los cuerpos y de las partículas. El problema es que lo que tiene que entender la física es que no todas las cosas ¿cómo decirlo? No todas las cosas tienen la realidad de los objetos no es la misma. Hay un orden de realidad, una dimensión que es virtual y otra que es actual. Cuando usted superpone esas dos dimensiones de la realidad, entonces se le crean todas las rarezas de la mecánica cuántica. Se lo voy a explicar sencillito. George Berkeley, como dicen en inglés, él es un filósofo irlandés, empirista del siglo XVIII, y Berkeley, bueno, a ver, es conocido le dicen que creó un sistema filosófico que le llaman idealismo subjetivo, etcétera, etcétera. Quien no entiende a Berkeley habla mucha basura. Pero esa es una de las filosofías más interesantes que existen en la historia de la filosofía y mejor fundamentada. Casi que es irrefutable. Imagínense ustedes lo grande y lo monstruo que era Berkeley, ¿no? Pero bueno, vamos al punto. Hay un ejemplo que él pone, que es muy conocido, lo usan mucho para dar clases y hablan mucho de él, que es sobre un árbol. El árbol que cae en la maleza. Berkeley pregunta, bueno, si un árbol que cae en la maleza produce sonido si no hay alguien ahí para escucharlo. Esa es la pregunta que hace Berkeley. El árbol caído en la maleza hace algún sonido, produce algún sonido si no hay nadie ahí para escucharlo. ¿Qué ustedes responderían? Si la física no sabe responder esto, la física no puede entender la mecánica cuántica. ¿Entienden? Y algo más que la mecánica cuántica. Pues esto es muy sencillito, señores. Ese árbol existe en una dimensión virtual. Hasta tanto no hay una persona. O sea, en la vida real, ¿qué pasa con esto? Que hay dos árboles. Uno virtual y uno que pudiera ser actual. Hasta tanto, para explicarlo con uno solo, que le va a ser más fácil a ustedes, y está más acorde con lo que pasa con la mecánica cuántica, ese árbol que está en la maleza no puede devenir actual, una realidad actual, hasta tanto no haya alguien observándolo.
¿Entiende? Si usted dice el árbol caído en la madera, mientras usted esté pensando en un árbol que usted no ve, que no sabe de qué color es, de qué tamaño es, etcétera, 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 ese árbol es pura probabilidad de árbol. No es un árbol que se ha actualizado. Por lo tanto, no existe en ese sentido. O sea, tiene una realidad virtual. ¿Entiende? Ahora, cuando una persona está para escuchar el sonido del árbol, entonces el árbol se actualiza, o sea, cobra realidad, cobra existencia, vamos a decir. Y entonces, en ese sentido, sí, el sonido sí es una realidad. Pero de otra manera, tanto el árbol como el supuesto sonido es pura probabilidad. Quiere decir que solo en la interacción con el sujeto que lo va a observar, ese árbol se actualiza y deviene, por lo tanto, una realidad de orden actual, de una existencia. ¿Me entienden hasta ahí? No creo que sea muy complicado, ¿verdad? No creo que sea muy complicado. Si ustedes entienden eso, que hay dos árboles, uno que es pura probabilidad y por tanto, eso significa que usted no lo puede oler, no lo puede tocar, no lo puede ver, porque es pura probabilidad. Ese árbol tiene un modo de existencia muy diferente al árbol que usted ve por la ventana y que usted sabe que es verde, que tiene fruto amarillo, que usted puede tocar, probar, etcétera, etcétera. Son dos árboles que tienen diferentes dimensiones de realidad. ¿Entienden? Ahora bien, entiéndalo así. El primero, obviamente, es pura probabilidad. Y esa probabilidad deviene vamos a llamarlo un árbol actual, para no decir real, porque los dos son reales. Solamente que uno es virtual, la realidad es virtual y es actual a la vez. Y eso es lo que no entienden los físicos. No entienden que la realidad, ahí está la clave de todo, que la realidad es una como yo le llamo a esto, una configuración acto-virtual. Tiene las dos. Entonces, hasta que no se entienda eso, pues no entienden por qué colapsa la dichosa función de onda en la mecánica cuántica, que es donde está el núcleo del misterio, ¿verdad? El electrón no existe hasta tanto no es observado. ¿Qué quiere decir? Porque la mecánica cuántica es puro Berkeley. ¿Qué quiere decir esto? Que el árbol no existe hasta el sonido del árbol no existe hasta tanto no es escuchado. ¿Por qué? Porque la mecánica cuántica, señores, describe interacciones actuales y eso no tiene nada de raro. ¿Me entienden? Ahora, toda la física de Einstein, todas sus dos grandes teorías de relatividad son puras cosas, para no decir una palabra más grosera, mentales. Son experimentos mentales. ¿Entienden? Entonces, ese tipo de cosas de las que Einstein habla no tiene realidad actual. Por lo tanto, olvídense de eso, que esas partículas que están entrelazadas, ¿qué coño es eso, caballero? ¿Cómo que los físicos se pueden creer semejante cosa? Porque no saben distinguir las dos dimensiones de la realidad. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que sucede. Y exactamente en la mecánica cuántica lo que sucede con la función de onda, que la función de onda sencillamente colapsa cuando se interactúa con la partícula. Hasta ese momento la partícula es pura probabilidad. Recuerden el árbol de Berkeley y van a entender el colapso de la función de onda, el meollo de eso. Entonces, aquí se los dejo porque eso yo lo tengo más que requete explicado. Lo que pasa es que hay que entender la física de otra manera porque los físicos se han hecho muchas ilusiones y se han creído muchas cosas de que ellos han tenido unos conocimientos con una exactitud que jamás han existido porque están superponiendo dos dimensiones de realidad. Por lo tanto, en esta segunda inferencia falsa, la base de todo esto es que no se entiende la naturaleza de la realidad, su naturaleza acto virtual. Se superponen planos, que es lo que pasa con la función de onda, que tiene dos modos de comportamiento, uno determinista y uno indeterminista. El determinista corre en el plano de la virtualidad, lo que yo llamo virtual, ¿verdad? Como corren todas las realidades geométricas, desde el Big Bang hasta todas las teorías de Einstein, toda la física de Einstein, que es pura geometrización. Ese tipo de naturaleza es diferente. Usted no lo puede identificar con las interacciones actuales que se dan en la mecánica cuántica, ¿verdad? Porque entonces no puede entender nada, pero ahí no existe nada de raro. Piensen en el árbol de Berkeley, que ya Berkeley explicó por qué colapsa la función de onda sin conocer la mecánica cuántica, sin haberla conocido. ¿Entiendes? Entonces, esto es para hablar
para estar hablando aquí horas y horas. Pero tengo que parar en algún momento. Así que lo voy a dejar aquí. Si no entienden algo de lo que dijo, no me explique bien, pónganmelo en los comentarios. Y yo estoy dispuesto a hacerle todos los vídeos que sean necesarios para que ustedes entiendan que la física ha llegado a un atolladero, ¿verdad?, que se prolonga ya por casi un siglo, producto básicamente de dos inferencias lógicas a partir de situaciones experimentales que nunca entendió. ¿Y cuál es la explicación? Para que los que después andan por ahí robando conocimiento y para que den crédito. La explicación de todo está en la naturaleza de la realidad, en su naturaleza acto virtual. Esas cosas no se pueden separar. Ustedes tienen que tener bien claro eso. Entonces, bueno, aquí se los dejo. Me dicen si quieren saber de estos misterios de la mecánica cuántica, por fin cómo se resuelve esto, si se resuelve o no se resuelve y demás. Pero eso es lo más grande que hay en la ciencia. Eso es el misterio más grande. Y como les dije ya, el poner no me viene la palabra, poner en acuerdo, ¿no? O sea, poner en correspondencia, en acuerdo, en armonía los resultados de la teoría general de la relatividad y la mecánica cuántica, que aparentemente como que la cuenta no da, ¿no? Pero obviamente en el fondo está esto que le estoy diciendo, ¿no? El tema de que no entienden cuál es la naturaleza de la realidad. Aquí los dejo, nos vemos en un próximo vídeo.